Sí. Señor presidente. Ahí vas ya. Ya me. En el orden. Respecto a órganos de control de las Fuerzas Armadas, el extinto general Francisco Gallardo planteó la figura de un ombudsman, colaborador de su partido de Morena y candidato a gobernador de su estado en el 2015. ¿Usted cree que el Ejército también debe rendir cuentas o podría el Ejecutivo pedir al Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Seguridad que el Ejército también rindiera cuentas por aquello de los claroscuros si es que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, como punto número 1? Como punto 2, con relación al crimen lamentable de Bruno Plácido en el estado de Guerrero, un líder de las crack, e Hipólito Mora, ¿por qué en este año, desde su perspectiva, son tan recurrentes los asesinatos de los líderes de las autodefensas? Señor presidente, como primer planteamiento. Bueno, hay en el Ejército, ¿no?, comisiones de orden, y existe también una comisión de derechos humanos al interior del Ejército, y tienen que rendir también información y rendir cuentas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a todas las instituciones civiles. Lo hacen, ¿sí? Y cumplen con todas las recomendaciones en el caso del Ejército. El caso de este lamentable asesinato de Guerrero, pues está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas. O sea, eso no es un asunto de particulares, eso es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente. ¿Sí? Eso que hicieron fue un acto muy responsable. Desde Michoacán, ¿sí?, y en Guerrero, incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas, antes de lo de Michoacán. Lo que pasa es que proliferó y luego ya se empezaron a formar grupos y se descontroló, porque ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensa. Entonces estuvo mal desde el principio. Yo en su momento lo cuestioné cuando estaba entrando el presidente Peña Nieto, estaba llegando el presidente Peña Nieto, trajeron a un general colombiano. Naranjo. Naranjo, exactamente. Y yo hice el cuestionamiento y el señor se fue. ¿Sí? Incluso él mismo declaró de que no era correcto lo de la formación de los grupos estos de autodefensa. Y pues es querer incumplir con una responsabilidad del Estado, el que la gente se tenga que armar y se tenga que organizar para defenderse. Eso no se debe de permitir. Lamentablemente pues suceden estas cosas porque pues se fueron generando rivalidades, ¿no?, en el tiempo. Desde Michoacán, un día vamos a ver aquí o se los recomiendo mejor para no verlo aquí, un video
que graba Fernando de Michoacán, que era de los... Está detenido él. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Servando. La tuta. Sí. Vean ese video. Seguramente lo van a encontrar en las redes. En donde él habla de cómo se van formando o van creándose estas organizaciones de autodefensa. Él está hablando de esta situación. Véanlo, sobre todo los que no tienen los antecedentes, porque ayuda mucho a entender el porqué de esta situación. Señor presidente, ahí para más señales es un video donde hay hasta una vaca detrás. Basado en su experiencia y diálogo con grupos armados, porque usted visitó en mayo de 1994 al líder de la Comandancia Clandestina Armada, Rafael Sebastián Guillén, con el ingeniero Cárdenas, ¿cree que en la recta final de su mandato no haya condiciones para la vía armada como ocurrió en 93 y 94? Y si nos puede relatar cómo fue ese encuentro. Usted detuvo su campaña segunda como candidato a gobernador de Tabasco para acompañar al ingeniero Cárdenas a la Garrucha, a los Altos de Chiapas, y ahí platicó en un momento difícil para el país con el subcomandante y usted dialogó directamente con él. Sí, sí. Mira, ya no son las mismas condiciones, son otras completamente distintas. El gobierno nuestro cuenta con el respaldo del pueblo en todos los lugares, hasta en las comunidades más apartadas, se le tiene mucho respeto al gobierno nuestro. La gente ve como suyo este gobierno, porque es el único gobierno en muchos años que los ha atendido, que los ha volteado a ver. Hasta en el pueblo más apartado, allá donde ahora hay conflicto en los límites de Chiapas con Guatemala, allá en el Porvenir, en Frontera Corozal. Esa es la Lacandona, pero estoy hablando de la Sierra de Chiapas. Okay. Igual, también en la Lacandona, okay. También en Frontera Corozal. Allá en lo más apartado, allá hay respeto hacia el gobierno, hacia nosotros, porque les están llegando apoyos, aunque sea una pequeña porción del presupuesto, hablando de cómo se distribuye el dinero del pueblo, les llega, ¿sí? Lo que nunca había sucedido, nunca. Entonces, eso hace distinto todo, completamente distinto. Allá en Chiapas hay 80,000 sembradores del programa Sembrando Vida, que están cultivando sus parcelas, en total más de 200,000 hectáreas. Y no les falla mes con mes su pago, su jornal. 80,000, eso nunca. Bueno, hechos, ¿no? No palabras. Chiapas fue el estado que redujo más la pobreza en los últimos 5 o 6 años. El estado que redujo más la pobreza. Entonces, es distinto completamente, ¿no?, lo
que está pasando ahora. Y yo sí me entrevisté como 3 o 4 veces con Marcos, platicamos. 2, 3 veces, ¿sí? Y recuerdo una muy bien, esa que tú mencionas, acompañé al ingeniero Cárdenas. Se había dado el levantamiento, tenía muy poco, ¿sí? El ingeniero Cárdenas estaba en campaña por la presidencia, esto fue en el 94. Mayo 94. Sí, y lo acompañé. Pero después fui, cuando pasó la elección, que ya estaba Zedillo de presidente y ya se había logrado una especie de tregua que se iba a romper porque no había acuerdos y se iba a volver a la confrontación. Me tocó acompañar de nuevo al ingeniero Cárdenas y hablamos con Marcos para darle nuestro punto de vista, convencerlo de que no era conveniente el enfrentamiento, que iba a significar muchas pérdidas de vidas humanas. En ese entonces el ingeniero Cárdenas le llevó una carta que yo considero histórica, un documento excepcional, por ahí debe de estar, porque a lo mejor lo publicó el ingeniero Cárdenas, y fue con nosotros doña Rosario de Ibarra, fuimos los 3, y hablamos con él, comimos, claro que nos invitaron a comer y él comió aparte porque no se podía quitar la capucha. Sí, y ya terminamos de comer, ya regresamos a seguir hablando del tema y dio resultados, porque como a los 3, 4, 5 días envió un comunicado para que se mantuviese la tregua. Fue muy bueno eso. Y luego nos volvimos a encontrar en San Cristóbal, en las casas, y pues yo respeto mucho, ¿no?, lo que hicieron. No comparto el que no hayan participado en el proceso de transformación por la vía pacífica, que incluso hayan llamado a no votar por nosotros, pero son concepciones, ¿no?, de cada quien y somos libres. Por eso no veo que se vaya a presentar ningún levantamiento armado ni cosas por el estilo. Señor presidente, finalmente, en el frente externo, además Marcos le dijo a usted en Tzotzil, Tac Cantic Lequilal, queremos paz. ¿Usted cree en el Tac Cantic Lequilal del Tzotzil interpretado a estos días? Y finalmente, ¿cree que en el foro de este fin de semana con los mandatarios de Centroamérica y del Caribe, México pudiera pedirle a la Organización de Estados Americanos la restitución de Cuba, de ese órgano regional del cual fue expulsada, y su plan para combatir la pobreza que presentó en Naciones Unidas tiene alguna viabilidad? Porque México no cumple, le debe a Naciones Unidas $26 millones. Eso es todo, señor presidente. No vamos nosotros a ajustar la reunión a la agenda migratoria, al tema migratorio, básicamente. Claro, los presidentes son libres de expresarse, de manifestarse. Eso pues es un principio básico, ¿no?, del que cada quien pueda manifestarse, expresarse con libertad, solo que
la reunión es para atender el tema, el asunto migratorio. Seguramente vamos a hablar de otros temas, sí, van a salir temas, pero el acuerdo se tiene que dar a partir del asunto migratorio, sin que esto signifique no hablar de otros temas, ¿sí? O que cada quien se pronuncie por el asunto que considere de interés, seguridad, las guerras en el mundo, esto que estás mencionando, ¿no? De el papel de la OEA, pero básicamente es lo migratorio, que sí tiene que ver con algunas sanciones impuestas, porque la migración está relacionada, ya lo hablábamos, también con las dificultades por las que atraviesan los pueblos ante bloqueos, sanciones externas. Entonces, son temas que sí se deben de tratar, pero que tienen que ver con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo. Esto es una vecindad fraterna para el bienestar, para la búsqueda del bienestar entre todos. Nos podemos ayudar mucho, porque nada humano nos es ajeno y además políticamente, si se produce una crisis en Guatemala, además que no lo deseamos porque son nuestros hermanos guatemaltecos, pero se produce una crisis en Guatemala, pues tiene una repercusión en México, por lo migratorio y por otras razones también. Entonces necesitamos crear un ambiente de armonía en toda la región y en el mundo, buscar la paz con justicia. Ese es el camino. Y lamentamos mucho lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, y nuestra propuesta es la misma: buscar la paz, el cese al fuego, ya. Ese es el primer paso. Ya que no se siga agrediendo, que se paren las hostilidades, cese al fuego inmediato, ya. Y eso lo puede hacer la ONU. Estamos planteando, desde el principio dijimos que la ONU tenía que llamar a todos los Estados miembros a una asamblea extraordinaria, urgente, para buscar la paz por el sufrimiento de inocentes, por el sufrimiento de los pueblos, de seres humanos, niños, personas que no están en la confrontación y que están pagando las consecuencias. Entonces, eso es lo que nosotros podemos plantear. Y esa va a ser la política de México siempre, de nosotros.